Bueno, estamos en otra edición de Pesados Argentinos en Arequito. Buenas tardes, Tadeo. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Bien. está muy lindo el día Sí, hoy. sí. Sí, hoy está un día un poquito así con viento, un poquito frío, pero fresco, pero está más o menos Está aguantable, adaptable, amigable. amigable. Sí. Bien, hoy tenemos un tema muy especial que quisiera que nos diga de qué vamos a hablar, de qué va a desarrollar. Un poco de cómo se iniciaron algunas industrias, cómo fue la creación, ¿viste? O sea, de cómo surgieron. Ujú. ¿Viste? Por ejemplo, el caso así, por ejemplo, de muchos de estos pioneros, como el caso así, que arrancaron a lo mejor de una manera, como quien dice, improvisada. ¿Qué pasó? Que la mayoría son todos hijos que han sido hijos de inmigrantes o inmigrantes mismos también, que tal vez en su país de origen tenían algunos oficios así, por conocimiento de herrería, tal así que, por ejemplo, cuando se instalaron los campos acá, la mayoría tenían una herrería en el campo para el propio trabajo de ahí, por ejemplo, para el afilado de las rejas, para todas esas cosas. Y justamente siempre había algunos, como esta gente solían tener varios hijos, siempre había algún hijo que más se le daba por andar trabajando con la herrería, todas esas cosas, y no en el campo. Muchas ideas así, tal así que como que dice que a veces el padre le ponía una herrería en el campo, en el pueblo, para que vaya a trabajar, o sea, y listo, o sea, que no quería trabajar en el campo, y así fue. Y así fue que por ahí los tipos trabajando en la herrería con la necesidad de que tenían, por ejemplo, con los colonos que tenían, por ejemplo, necesidad de arreglar, de todas esas cosas y había de innovar todas esas cosas, o tal vez a veces solucionar algún problema y iban estas personas, y bueno, así así. Yo por el caso, tanto acá como aquí, como en otros países, vamos a hablar un poco primero de Europa o de Estados Unidos, el caso sí. En Estados Unidos, en tiempos de las colonias, eran todos inmigrantes que venían de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, todos esos lugares, no tenían industrias todavía, digamos, de Estados Unidos, establecidas así. Venían los implementos, venían todos de Inglaterra, por ejemplo. Y es el caso de los arados ingleses, venían con las vertederas de hierros fundidos, no de acero como si fueron después. ¿Qué pasaba? En el primer año en las tierras de América andaban, pero ya en el segundo año ya tenían problemas. La tierra se pegaba y no había manera de que esos arados pudieran caminar. Eran arados de mancera de una reja. Ujú. Y ahí, por ejemplo, empezaron con los problemas, a ver cómo podían solucionar todas esas cosas, ¿viste? Y claro, no vaya a comprar una vertedera nueva todos los años, ¿viste? Y una cosa que buscar. Y claro, y acá no podían, hasta que por ahí algunos pioneros, que había varios de estos, eran herreros, entre ellos estaba John Deere. ¿En qué año estamos hablando? Y estamos hablando de 1830, por allá, ¿viste? Ujú. John Deere era un herrero como todos así, que hacía trabajo de herrería para los colonos, preparaba esas cosas así, y se dio por probar con una plancha de acero, o sea, de hacer una vertedera, o revestir una vertedera que tenía con una plancha de acero, pulida, a ver qué resultado podía dar. Y la fueron a probar y vieron de que andaba perfectamente bien. Claro, los colonos que venían a ver ahí, le llamaban la atención, qué bien, así, o sea, que eso, ahí se queda anda bien. Entonces le pedían la reforma del arado. Claro, que hicieron. ¿Qué pasó? John Deere vio que el auge que podía haber, un filón que había, ¿cuál podía hacer? Fabricarlo el arado, como cosa propia. Y entonces empezó a fabricarlo, en forma artesanal, como todo.
a Martillo y Fragua, como quien dice, y Herrería y Bigornia. Bueno, esto llega a oídos del Estado. Sí, ¿cómo es eso? ¿Se puede fabricar acá un arado? Sí, ¿por qué no? ¿Y para qué lo vamos a traer entonces de importado? Fabriquémoslo acá. Y ya había varios herreros que ya habían empezado también con ese trabajo. Fomentemos la industria acá, entonces dijeron. Apoyaban a la fabricación de arados en el país. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasó? Abastecieron el país y otra cosa ahí. Otro negocio, ¿cuál fue? La exportación. Y así fue como que empezaron a exportar a otros países. Y así fue como evolucionaron y crecieron. No hace falta ver después lo que pasó. ¿Viste? El negocio que tuvieron. Tuvieron Yoder, estuvo Jerónimo Cáceres, estuvo Oliver, estuvieron muchos de esos. También que fueron, en su momento, fueron herreros. Como el caso de los socios que eran Massey y Garris en Canadá, que fundaron después las Massey Garris. También, todo eso, esos fueron buenos. Y acá, bueno, en la Argentina pasó exactamente algo parecido. Estos herreros, estos hijos de inmigrantes que no querían trabajar el campo, que venían al pueblo a ponerse una herrería, empezaron también, a lo mejor haciendo pruebas así para hacer algo, y con la necesidad de poder fabricar algo así, el caso de Schneider en Esperanza, Istilart, creo que en Tres Arroyos. En Tres Arroyos también, pero por hablando todavía de aquel entonces con los arados. Ah, bien. Con los arados, más de todo. Bueno, probaron y fabricaron los arados y los fabricaron en el país. Claro. Pero ¿qué pasó? Acá es distinto. Los gobiernos no apoyaban la industria acá. Las fábricas que hubo acá se pudieron valer de sus propios medios, evolucionaron de sus propios medios y así fue que pudieron crecer, pero no con el apoyo como que hubo en otros países con el Estado. ¿Viste? Hicieron a fuerza de pulmón acá todo esto. Y así fue con muchas otras cosas. Vamos al caso que, por ejemplo, con pioneros que supongamos de las cosechas, como don Miguel Rueta, por ejemplo. Don Miguel Rueta era oriundo acá de Totoras. Habían muchos hermanos, que eran los viejos, eran 7 hermanos, que fueron muchos hijos, bueno. Este Miguel, él había en un tiempo trabajado con las máquinas trilladoras a vapor y le había hecho reformas para hacerlas producir más, hacerlas rendir más. Pero en determinado momento el tipo se casa con una mujer de Los Urgentes, la provincia de Córdoba. Y allá, como ya se había independizado, compra una cosechadora de arrastre. En aquel entonces, estamos hablando de la década del 20. Sí, ¿de qué marca? No sé qué marca habrá sido la máquina, porque no tengo idea. Eso sí, nunca supe. Pero allá sembraban mucho lino. El lino, por lo general distinto al trigo, tiene maduración muy despareja. A lo mejor capaz que hay plantas ya secas, para trillar, las bolillas secas, y otras plantas verdes. Te lo dificulta para cortar directamente con la cortilla. Claro, ¿qué pasaba? Que por lo general el lino se cortaba con la espigadora, o una segadora, vendría a ser así, una hiladora, y después se emparvaba seco, ya una vez seco se emparvaba y ahí con la trilladora a vapor lo trillaban. Pero claro, él tenía la cosechadora y había querido usar la misma máquina. Y claro, ¿qué pasaba? Tenía que agarrar también, cortar con la espigadora, dejarlo secar, después lo emparvaban y atracaban la máquina a las parvas, pero el tipo lo quería levantar en el campo. En el campo no tenía medio, no se podía. Y es entonces ahí cuando se le da por probar de hacer un aparato que pudiera recolectar ese cereal en el campo, en el suelo. Tal es así que idea un aparato que fue el recolector de hileras, de cosecha. Lo prueba y efectivamente la tuvo muy bien, en la palabra. Claro, esto fue una novedad y lo ve un corredor de seguros. Uy, pero esto qué importante dice que
Tú sabes que esto que viene bien, dice, porque con esto vos podés anticipar la cosecha, por ejemplo, de cosecha fina de trigo, de todas esas cosas. Y viene bien para los seguros contra el granizo. Porque imagínate vos que a lo mejor capaz que vos esperás el cereal que esté bien maduro, viste, listo para cosechar, te cae una granizada, una piedra y te arruina todo. En cambio, si ya lo pudiste cortar 2 o 3 días antes, se terminó de secar en el suelo, aunque caiga una pedrada, no le afecta tanto. Y le propuso de fabricarlo. Después, no sé que eso se puede fabricar, eso sería lindo fabricarlo. Y le dice la propuesta, dice, pero claro, ahí acá no había métodos, que digamos, talleres como para poder fabricar eso acá. Y le propone irlo directamente a Buenos Aires. Dice, te instalas en Buenos Aires, allá es mucho más factible para hacer todas esas cosas. Y dice, aparte de otra cosa, mira, para todas las cosas, como decía ahí, hace falta la ayuda de Dios. Y dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces se fue a Buenos Aires. Y así fue que entonces levantan un taller para fabricar esas cosas así. Pero claro, tenían que perfeccionar ese aparato, porque él hizo un aparato rústico, así, como pudo en la chacra, ¿viste? Con lo que tenía, ¿viste? Entonces contrata ingenieros que le diseñen todo, ¿viste? Para modernizarlo, para hacerlo más como que dice, más de línea. ¿Viste? Y ya los ingenieros pensaron entre ellos mismos hacer unas modificaciones, y ahí él acepta, para mejorar esas cosas. Y claro, los ingenieros a lo mejor pueden haber sido técnicos para fabricar algunas cosas así, pero no tenían los conocimientos de cómo trabaja un recolector, esas cosas así. Dice, ese año fabricamos 1300 problemas. Porque resulta que no anduvo ni uno. Renegaron con ese, al último, bueno, lo tuvo que reformar él mismo. Y fue así de que él, un tipo, imagínate vos, totalmente autodidacta, lo hizo andar y lo fabricaron. Estaban ingenieros que también se hacían su parte, ¿viste? Pero porque había muchas cosas que hacer, no es solo diseñar aparatos, también en la industria también hace falta hacer cosas para fabricar cosas. Así fue que entonces, bueno, el tipo empezó con eso y él fue que a través de los años, porque esto estamos hablando del año 23 cuando él fallecía, que ahora entonces fue esto, entre la fabricación habrá sido en el año 25, 26, 27, le viene la idea de fabricar la cosechadora, hacer una cosechadora pero motriz, automotriz, no de arrastre. Y empieza a trabajar en ese proyecto y es tal así que saca modelo de automotriz que fue después la Duet, la autocosechadora Duet, muy conocida acá en Argentina, que sale a la venta en el año 1929 la construye, la prueba así, y creo que sacó recién en el año 34, salió algunas máquinas. Decía que había sacado 4 máquinas en el año 34, pero ya después de ahí empezó a fabricarse máquinas, 35, 36, así. Y ahí fue que también entonces empezaron a haber otros fabricantes acá, o sea, en el año 36, 37, que empezaron a fabricar también cosechadoras automotrices. O sea, directamente muchos reformaron la máquina de arrastre y la hicieron automotriz. Caso Senor, caso Pusi, caso de muchas de estas fábricas que fueron modificando directamente la máquina de arrastre, la llevaron a automotriz. Y tal vez así que miramos como el asunto. Y dice, ¿por qué? Dice, si él era Drueta, ¿por qué? Druet. Le faltaba esa. Porque dice, en aquellos años, dice, la gente le llamaba la atención lo importado extranjero y no lo argentino. Y claro, Drueta, un apellido gringo. Drueta no suena nada. En cambio, Druet suena como algo extranjero, como si fuera un apellido, qué sé yo, francés, algo así, ¿viste? Ya más llamativo. Entonces, decirle Drueta y decirle Druet a la máquina
era otra cosa, ¿viste? Y ya con los recolectores creo que había hecho eso, ¿viste? Y tal es bueno que, imagínate vos, que después tuvo su fama la máquina. Y en el año 38, 1938, la presenta en Palermo. Y claro, para muchos no le dieron mucha importancia. Hubo quien sí le dieron importancia, le dieron cuando la vieron, les llamó poderosamente la atención, que fueron los ingenieros de las Massey Harvey, empresa canadiense. Vieron ese modelo de máquina automotriz, se dieron cuenta que la noche se venía encima. Dijo, la máquina la arrastra y muere. Hay que hacer algo. Y mandan urgentes telegramas a Estados Unidos y mandan después fotografías, fotografiaron la máquina, fotografiaron todo, ¿viste? Y mandan el modelo como era y todo así, para que empiecen a estudiar algo allá, ¿viste? Como es, para hacer algo, dice, para hacer, porque no, es una cosa que se venía encima, ya sabían de que la automotriz se iba a imponer en el mundo. Y tal y así que los tipos entonces empezaron a diseñar la máquina que se basaron en el modelo de Duet, más o menos por el tipo de máquina, así, con mecánicas distintas. Fue lo que sacaron en aquel entonces la famosa Massey Harvey número 20, que la aprobaron en el año 1938 y la largaron a la venta en 1939. En el 38, eso por ejemplo para ganar tiempo, la prueban allá en Estados Unidos, en Canadá, pero también después la traían a Sudamérica, porque era otro periodo de cosecha, y ya antes de que vuelva otra vez la cosecha nueva en Estados Unidos, y la traían a Argentina. Y trajeron una en la provincia de Buenos Aires. Y Ruleta supo de esa máquina y se hizo pasar, qué sé yo, medio de amigos ahí, como algún colono que era ahí de la zona, y la fue a ver. Y la estaban haciendo renegar un poco, dice, claro, la máquina construida para otros países, acá varían a veces las cosechas, esas cosas, y estaban ahí buscando a ver de poder hacer andar. Y tal así que al año siguiente, bueno, la máquina salió a la venta, con un éxito total. Fue la primera máquina en el extranjero automotriz. ¿Viste? Tal así que mira vos cómo es el caso. Otras fábricas, por ejemplo, como la International Harvest, que fabricaba la McCormick, saca el primer modelo en el año 42 o 43. Y John Deere en el año 1947. O sea que John Deere se demoró. Empezaron a experimentar un modelo en el año 45, entre el 45 y el 46, hasta que la perfecciona y la saca a la venta. Y John Deere fue que en realidad sacó un modelo de avanzada para la época, que es la famosa 55, que acá vino, le ponían la marca Triunfo a Carcosa. Que si no fuera porque habría máquinas modernas, esas máquinas estarían trabajando todavía. Superior a las que se fabricaron después, muchos años después, de John Deere. Que algunos se enojan porque yo critiqué las John Deere que son descartables. Eran descartables esos modelos, es cierto, eran descartables. La 55 cambió no. Aparte fue una máquina, como usted decía, ultra moderna para la época. Porque de ahí sacamos las bases de todas las otras fábricas después. El modelo, el tipo de máquina con conducción central, motor colocado atrás, con un variador de doble correa, con un mando individual al despajador y ahí al cilindro, con una plataforma desganchable en el acto, sacando 4 pernos al desganchar la plataforma, con muchas ventajas, muchas cosas, ¿sí? Y como te digo, son máquinas, fue una máquina que fue muy copiada después, incluso en Argentina también, que fue de renombre y fue noble, ¿viste?